Si tienes una réplica de los AirPods y usas Android, esta aplicación que vamos a ver a continuación te va a ser muy útil. Y si eres uno de los osados en tener unos AirPods originales para usar en Android, este vídeo también te va a interesar. Es capaz de clonar la conexión de nuestros auriculares al más puro estilo Apple y podremos tener este pop-up de batería totalmente gratis. Por fin tenemos pop-up para nuestras réplicas en Android. Intro y comenzamos. Algo que no encuentras en la tierra, algo que no encuentras en él. Como veis, tengo por aquí todo tipo de réplicas, desde los AirPods 1 hasta los Max. He tenido que hacer una selección de réplicas buscando chips distintos para probar la compatibilidad, porque si pruebo todas las que tengo, no acabamos el vídeo hasta 2027. Probaré con una réplica de los AirPods Max, en concreto los Max V3 de Tiger Wilder, adquiridos en High City, que tenéis review por el canal. Una réplica de los AirPods Pro 2. No me preguntéis qué versión es porque no me acuerdo, solo sé que tiene chip Bluetooth, que es lo que nos interesa. Y tengo también estos dos modelos de los AirPods Pro 3. Uno es la réplica Pro 3 V6 William, también con review en el canal, y la otra son los AirPods Pro 3 originales. Y estéticamente se parecen tanto que no sabría deciros cuál es cuál. Y no es broma ni exageración. Y por último, esta réplica de los AirPods 4 versión ANC, en concreto los Gen 4 versión 4.2 de Tiger Wilder, también adquiridos en High City, que en breves tendréis la review por el canal. Y antes de proceder a la instalación debemos tener nuestros auriculares emparejados por Bluetooth en nuestro dispositivo Android. Como veis que tengo yo aquí algunos enlazados y preparados. Ahora sí, lo primero es ir a la Play Store y buscamos la aplicación que se llama PodSlink. Y es esta, así que le damos a instalar. Abrimos la aplicación y a mí ya me salta la interfaz principal porque la tenía instalada previamente, pero a quien la instale por primera vez, darle permitir a todos los permisos. Y una vez aceptados llegaréis a este menú principal, que tiene este estilo tech. Pero como es muy importante para este tipo de aplicaciones tener los permisos aceptados, vamos a ir un momento a ajustes, a aplicaciones y buscamos PodSlink. Entramos y nos aseguramos de que tenemos todos los permisos aceptados. Y si eres de los quisquillosos con lo de aceptar permisos, por esto de que te espíen, para que te funcione esta aplicación debes darle en principio a todos. Y después vete sacando permisos hasta que des con el que ya no te funcione la aplicación. Regresamos a la aplicación de PodSlink y vamos a añadir el primero de los auriculares, la réplica de los AirPods 4. Le damos a añadir y en estas dos opciones le damos a la de abajo, seleccionar para agregar, y nos sale una lista de todos los modelos. Buscamos el nuestro, en este caso los AirPods 4 ANC. Seleccionamos y automáticamente nos aparecen los auriculares que tenemos guardados en Bluetooth. Y ahora sí, abrimos la tapa del estuche y esperamos a que se conecten. Lo seleccionamos y ya vemos que tarda nada en cargar los valores de la batería y el dibujo de nuestros auriculares. Si veis, la información de la batería acaba de desaparecer y creo que es porque tengo por aquí cerca el iPad y están intentando conectarse. Pero después veréis que sale sin ningún problema. Ahora voy a hacer lo mismo con estos Pro 3 V6 con chip William y repetimos mismo proceso, pero seleccionando AirPods Pro 3 en la lista para que en el pop-up nos salga la imagen de los AirPods Pro 3. Y conectados, y en este caso nos vuelca correctamente los valores de los auriculares y el estuche. Una vez emparejados nos dirigimos a configuración de pop-up. Y aquí hay muchas opciones, pero lo importante es tener activado el auto pop-up al conectar y conceder este acceso o permiso que nos pide la aplicación. Y en este menú podéis configurar si queréis tener un pop-up estático o uno dinámico, podéis crear un tema, poner cuánto tiempo queréis que el pop-up dure abierto y alguna opción más de configuración, que después cada uno lo pondrá a su gusto. Así que regresamos al menú principal y en esta flechita en el medio, si le damos, veremos una vista previa de cómo nos va a salir el pop-up cada vez que conectemos esta réplica. Como veis, queda fetén. Y antes de pasar a la prueba de si funciona o no el pop-up con diferentes réplicas, quiero enseñaros la otra función de esta aplicación que me ha gustado mucho. Fijaos, voy a desvincular de mi móvil la réplica de los AirPods 4 que conecté antes, para que veáis esto. Imagina que recibes tu réplica y en vez de ir a Bluetooth nos vamos a la aplicación de PodSlink.
menú principal. Ahora, al tener los Pro 3 V6 ya no nos sale la opción de agregar, tenemos que darle a estas tres rayitas de la esquina y se nos despliega un submenú o gestor, como pone la aplicación, donde aparecen todos los auriculares que tengamos conectados a esta aplicación. Y en el otro lado tenemos el símbolo del más y nos pone añadir. Le damos ahí y nos aparecen las opciones que nos salieron antes, pero ahora elegimos la opción de escanear. Abrimos el estuche de esta réplica de los AirPods 4 y, como veis, nos lo detecta al más puro estilo Apple. Nos manda darle 2 veces para que entre en modo emparejamiento y listo. Y esta vez sí que nos aparece la batería del estuche. Y ya los tenemos vinculados sin pasar por ajustes y Bluetooth, y de paso ya configuramos el pop-up. Sé que es una pijada, siempre podremos conectarlos por Bluetooth, pero ¿mola o no mola hacerlo así? Pero no siempre sale perfecto con todas las réplicas. Por ejemplo, voy a conectar estos Max V3 Tiger Builder para que veáis esto, porque con alguna réplica os puede pasar. Hacemos el mismo proceso, añadir, le damos a escanear, saco los auriculares de la funda y, como veis, aquí nos los detecta, pero la imagen que sale no es la de los AirPods Max, sino que sale la de unos AirPods Pro 2. Pero no pasa nada, es normal que con algunos modelos o versiones de réplicas pueda pasar esto, pero tiene fácil solución. Una vez conectados con esta imagen de los AirPods Pro 2, en el menú principal tenemos que darle a estos tres puntitos de la esquina y accedemos a este menú, donde podremos cambiar nombre, eliminar estos auriculares de la aplicación y la opción de cambiar el modelo de auriculares, que es la que nos interesa. Le damos y elegimos nuestro modelo de la lista y solucionado. La próxima vez que los conectéis ya os saldrá la imagen correcta de los Max en el pop-up. Y con el tema de configuración de pop-up hemos terminado, así que vamos a probar con las diferentes réplicas que hemos visto hasta ahora. Y funciona en la mayoría de casos de forma perfecta. Es cierto que a veces se le puede ir la olla, pero por lo general se soluciona, como habéis visto con la réplica de los AirPods 4. Y en cuanto a los valores de la batería, son fiables. En algunas réplicas tarda más en salir el pop-up, en otras es más rápido, pero me ha sorprendido la enorme cantidad de réplicas que son compatibles. No penséis que solo he probado estas 4 o 5 que han salido en el vídeo. Y hay millones de réplicas en el mercado, pero como veis yo tengo gran parte y la mayoría me han funcionado. Y algo curioso es que con los auriculares que he tenido más problemas es con los AirPods Pro 3 originales, pero es algo relacionado con la conexión Bluetooth, no creo que tenga nada que ver con esta aplicación. Y espero que sea un fallo puntual, porque los he estado probando con esta aplicación durante semanas, en general para probar esta aplicación y traeros este vídeo, y no me dio problemas hasta que me he puesto a grabar. Otras funciones a destacar de esta aplicación: podemos desactivar los sensores ópticos, que algunas réplicas antiguas podían dar problemas, cambiar comandos, un ecualizador, ubicación al estilo Find Me de Apple, pero como os podéis imaginar y estáis viendo, las opciones guapas solo podrás disfrutar de ellas si pagas la versión Pro. Así que para que podáis evaluar si vale la pena o no comprar la versión Pro, que vale menos de 3 euros, ya la he adquirido yo. Y tiene cosas buenas y directamente otras cosas que funcionan a medias o no te van a funcionar en tu réplica. Por ejemplo, no compres la versión Pro solo pensando en cambiar comandos. A mí en algunos auriculares me ha funcionado, pero las opciones que dan no me convencen, ya que no te dejan cambiar las pulsaciones largas y si cambias el resto pierdes comandos fundamentales para controlar la música o las llamadas. Lo bueno de la versión Pro, sin duda, es el ecualizador. Funciona en todas las réplicas que he probado y, por ejemplo, para ecualizar la réplica de los Pro 3 V6 William me ha sido muy útil, me ha mejorado bastante el sonido. Y la otra función que valdría la pena comprar la versión Pro es el tema de la ubicación estilo Find Me de Apple. Es muy completa y funciona genial. Podemos hacer sonar nuestros AirPods por si los perdemos, hasta nos crea una ruta para llegar a ellos. Y por decir algo más, tiene la tontería de poner un mensaje que una chica muy amable pronuncia cada vez que te pongas los auriculares. Por mi parte, os he intentado proporcionar la máxima información posible acerca de esta aplicación, que sin duda, si utilizas Android y tienes unos AirPods o una réplica de AirPods, creo que te será muy útil.
Y no quiero despedirme sin enviar un agradecimiento público al Gato Albañil, seguidor del canal y miembro activo de nuestra comunidad de Telegram. Gracias a su aporte en el grupo del Pollino Tech, descubrí esta aplicación y he podido traeros este vídeo. Sois vosotros los que hacéis que el canal crezca con este tipo de aportaciones, así que mil gracias por el soplo. Espero que os sea útil este vídeo y si os ha gustado, déjame un like y suscríbete al canal. Y hasta el próximo vídeo. ¡Abur!